Bueno, hermanos, estoy de vuelta. Donde estaba no alcanzaba muy bien el internet y ahora me cambié a otro sitio. Espero y ahora sí se pueda transmitir sin problemas. Igual, si usted nota algún problema, si se escucha o no se escucha, por favor, hágamelo saber. Se lo agradezco. Continuamos. Muy bien. Estamos recordando estamos viendo las divisiones del capítulo 10 de este libro llamado Coronavirus y Cristo, y se trata de que Dios está creando buenas obras en medio del peligro. En la primera sección titulada Brillando en la oscuridad del peligro, el autor enseña basado en Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 16, que las buenas obras en sí mismas no son lo que hacen que el cristianismo sea atractivo. Son las buenas obras, a pesar del peligro, lo que hacen del cristianismo algo atractivo. Vamos por favor a buscar esta cita, Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 16. Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 16. Dice de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. Entonces estos pasajes nos enseñan que las buenas obras en sí mismas no son lo que hacen del cristianismo algo atractivo. Son las buenas obras a pesar del peligro. Podemos ver indicios de esto en el versículo 12 que dice: Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que los cristianos puedan hacer buenas obras a pesar del peligro es algo que solo puede ser producido debido a la esperanza que esos cristianos tienen en Dios. Es solamente por esa esperanza. Lucas 14 del 13 al 14 menciona que Dios recompensa aún más allá de la muerte, es decir, en la resurrección. Y esa es la esperanza. Y esa esperanza es la que debería sustentarnos y capacitarnos para hacer buenas obras que parezcan no tener recompensa en esta vida, y también aquellas obras que parezcan ponernos en peligro de muerte. Es la esperanza en la resurrección que el Señor nos promete, lo que nos capacita para arriesgar nuestra vida por cosas que al parecer no tienen recompensa en esta vida presente. El siguiente punto se llama cómo Pedro aplicó la enseñanza de Jesús. Vemos aquí que el apóstol Pedro adoptó esta enseñanza de Jesús y escribió sobre ella en Primera de Pedro 1, 2 versículos 12 y 4 versículo 19. Vamos rápidamente a lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, 12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El 4:19 dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Este punto lo ilustra mucho mejor. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
Muy bien. Posteriormente, en la siguiente división de este capítulo 10, llamada Cristo murió para crear buenas obras en medio del peligro, este tiene su base en 1 de Pedro 2:24. Y se llega a la conclusión de que gracias a Cristo, los cristianos mueren al pecado y se dedican a hacer buenas obras de justicia. Pablo también escribe respecto a esto en Tito 2:14, Gálatas 6:10 y Primera de Tesalonicenses 5:15. La siguiente división es que Cristo es exaltado cuando somos bondadosos al pesar del riesgo. Es otro de los apartados de este capítulo 10. Cristo es exaltado cuando somos bondadosos a pesar del riesgo. Este punto habla de que la meta principal de Dios para su pueblo es que glorifiquemos su grandeza y exaltemos el valor de su Hijo Jesucristo. Como puntos de referencia bíblico sería 1 Corintios 10:31, Filipenses 1:20. La meta principal de Dios para su pueblo es que glorifiquemos su grandeza y exaltemos el valor de su Hijo. 1 Corintios 10:31 dice que todas las cosas que hagamos sean para la gloria de Dios. Lo estoy parafraseando, pero de eso trata este pasaje. Menciona además más adelante Piper que los cristianos deben enfocarse en las necesidades de otros, no en su propia comodidad. Deben enfocarse en el amor y no en su propia seguridad. Así es nuestro Salvador. Para eso murió. Entonces, el cristiano no debe tener o no debe preocuparse por su propia comodidad. Debe enfocarse en el amor y no en su propia seguridad, porque es así en que imitaremos a nuestro Salvador. Sí, Él murió por nosotros. Muy bien. La iglesia primitiva es otro de los puntos que toma este capítulo. La iglesia primitiva nos dio muestras de ello. En este punto del capítulo pasamos a un tema histórico, en el cual el autor comenta que entre los años 165 y 251 después de Cristo, en el Imperio Romano hubo una plaga, y se encontró que los únicos que mostraban compasión en medio de esa plaga eran los cristianos. Pues lo que conocemos como compasión no existía entre los romanos incrédulos. Era algo ilógico mostrar compasión para el pensamiento romano. Pero aún así, en esos tiempos, los cristianos realmente probaron ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Pues en esos tiempos de peligro y enfermedad, ellos ofrecían su ayuda y sobre todo brindaban respuesta para las necesidades espirituales de la gente. Menciona el autor. Muy bien. Los cristianos afirmaron tener respuestas y sobre todo realizaron acciones apropiadas. La respuesta de aquellos cristianos la respuesta que aquellos cristianos tenían era el mensaje del perdón de pecados por medio de Cristo y la esperanza de la vida eterna después de la muerte. Eso era el mensaje. En cuanto a sus acciones, se menciona que hubo grandes cantidades de cristianos que ofrecían cuidado a los enfermos y moribundos. Un hombre de la época llamado Dionisio de Alejandría, al final de la segunda plaga escribió, y cito, la mayoría de nuestros hermanos mostraron amor y lealtad sin límites. Nunca escatimaron sus esfuerzos y solo pensaban en los demás. Ignorando el peligro, se encargaron de los enfermos, suplieron sus necesidades, les ministraron el amor en Cristo y junto con ellos dejaron esta vida serena y alegremente, es decir, murieron junto con aquellos que cuidaban. ¿Todo por qué? Por la esperanza en que Dios promete la resurrección. Promete mucho más que lo que ofrece esta vida simple y terrenal.
Fíjense, me asombra estas palabras de Dionisio de Alejandría, la actitud de estos cristianos en medio de esas plagas, que bien lo podríamos aplicar a nosotros en estos tiempos de coronavirus, que prácticamente, pues gracias a Dios, ya las cosas se están tomando un poco más serenas, más calmadas, pero aún así creo que estos principios de este libro aplican no solamente para el coronavirus, sino para muchas cosas más. Para muchas cosas más. Mientras vivamos en este mundo caído y mientras el Señor aún no regrese, vamos a seguir con catástrofes, vamos a seguir con enfermedades, con pandemias, etcétera. Es así las consecuencias de vivir en un mundo caído. Continúo. La siguiente sección de este capítulo es silenciando la ignorancia de los emperadores. En esta parte se sigue bajo un contexto histórico de la iglesia primitiva. Se habla sobre algo que escribió el emperador Juliano entre los años 300, que vivió entre los años 332 y 363 después de Cristo, 2 siglos después de la plaga antes mencionada. Cuando este personaje estuvo como emperador, él quiso revivir la religión romana antigua, o sea, es totalmente pagana, que se volvieran a los ídolos que adoraban los romanos. Y él era muy celoso y él veía el cristianismo como una amenaza para su fin. Frustrado, escribe a un principal sacerdote pagano de Galicia lo siguiente. Cito las palabras de este emperador. El ateísmo, es decir, la fe cristiana, porque recordamos en las clases de historia del cristianismo que para los romanos los cristianos eran llamados ateos, tanto los cristianos como los judíos. Para el pensamiento romano es que ellos eran ateos porque no representaban a su deidad con imágenes, y para ellos eso ya era ateísmo. Por eso al cristianismo y al judaísmo lo conocían como ateísmo, pero pues aquí está hablando acerca de los cristianos. El ateísmo, describe Juliano, ha avanzado especialmente a través del servicio amoroso a los desconocidos y de su preocupación por enterrar a los muertos. Es un escándalo que no haya un solo judío que sea mendigo y que esos galileos impíos, es decir, los cristianos, no solo cuiden de sus propios pobres, sino que también de los nuestros. Mientras que los que nos pertenecen buscan en vano la ayuda que deberíamos de darles. ¿Qué le parecen las palabras de este emperador? Estaba frustrado, no podía entender el comportamiento de estos cristianos, que no había ningún solo judío desatendido, y también cuidaban de los pobres, pero se preocupaban por darle sepultura a los que ya estaban muertos, y no solamente cuidaban de ellos mismos, cuidaban de los mismos romanos. Y mientras los romanos en vano esperaban la ayuda de los gobernantes romanos, que nunca les llegaba. Es impresionante. Algunos cristianos murieron junto con aquellas personas que cuidaban. La última sección de este capítulo es aliviando el sufrimiento enviado por Dios. Se menciona en esta división que las buenas obras del pueblo de Dios incluyen las oraciones por la sanación de los enfermos y para que Dios refrene su mano, elimine la pandemia y provea una cura. Es decir, nos debemos de prestar para servir a Dios en medio de situaciones difíciles, y al mismo tiempo tenemos que orar para que el Señor en su voluntad pues tenga misericordia de estos enfermos, les permita la recuperación de sus cuerpos, la salvación de sus almas, y que en su voluntad pues también quite de en medio el mal que esté pasando en el momento, en este caso el coronavirus. Oremos orando para que Dios la elimine y para que provea una cura. Bueno, así estos son algunos detalles del capítulo 10 de este libro, Coronavirus y Cristo. Ahora pasamos al siguiente capítulo, último capítulo 11, llamado Dios está desarraigando para alcanzar a las naciones. La tesis del autor sobre este capítulo es que por medio del coronavirus, Dios está desarraigando a los cristianos
establecidos en todo el mundo con el fin de liberarlos para algo nuevo y radical, para enviarlos con el Evangelio de Cristo a los pueblos del mundo que aún no han sido alcanzados. Repito estas palabras. Por medio del coronavirus, Dios está desarraigando a cristianos establecidos en todo el mundo con el fin de liberarlos para algo nuevo y radical, para enviarlos con el Evangelio de Cristo a los pueblos del mundo que aún no han sido alcanzados. Es decir, que por medio del coronavirus Dios está quitando de su comodidad a los cristianos que estaban muy cómodamente establecidos en un lugar, en una iglesia, en una ciudad, en un territorio, para llevarlos a otro lugar donde otras personas puedan escuchar el Evangelio. Tenemos para esta tesis hay un testimonio bíblico y lo podemos ver en el libro de Hechos. En el libro de Hechos. Según Hechos capítulo 1, versículo 18, el Señor les estaba diciendo a sus discípulos que ellos les serían testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, pero al parecer, avanzando hasta el capítulo 8, parece ser que la iglesia se encontraba estancada en Jerusalén, no se movía de Jerusalén a toda Judea ni a todos los demás lugares que el Señor mencionó. Al parecer estaba estancada. ¿Y qué fue lo que ocurrió para que la iglesia comenzara a desplazarse y cumplir el propósito y las palabras que el Señor les dijo a sus discípulos? ¿Qué fue lo que ocurrió? La muerte de Esteban, en el capítulo 7, versículo 60. Fue el detonador, fue lo que sacudió a la iglesia para empezar a esparcirse. Dice Hechos 8, del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Podríamos llegar a pensar que esta pandemia se trata de un estorbo para el trabajo misionero. Pues no podemos viajar, no está muy controlado los aviones, las fronteras están cerradas. Podríamos pensar que se trata de un estorbo, pero a lo que este autor menciona, con frecuencia los caminos de Dios incluyen aparentes contratiempos que resultan en grandes avances. Y este autor da un ejemplo ya con una persona contemporánea llamada, bueno, ni tan contemporánea, pero este hombre con el que el autor usa como ejemplo de que los contratiempos a veces resultan en grandes avances, es el ejemplo de un hombre llamado Hristo Kulishev, que el 9 de enero de 1985 fue arrestado en Bulgaria y encarcelado 8 meses por predicar en una iglesia donde el Estado había asignado a otro hombre sin haber sido elegido por la congregación. Lo que ocurrió con ello fue que en la cárcel tanto carceleros como prisioneros escucharon de Cristo, y Dios usó a este hombre de una manera mayor en la prisión de lo que podría haber sido usado en una iglesia. Y este mismo hombre, Hristo Kulishev, dijo, y cito, tanto los prisioneros como los carceleros hacían muchas preguntas, y resultó que tuvimos un ministerio más fructífero allí de lo que podríamos haber esperado en la cárcel de lo que podríamos haber esperado en la iglesia. Nuestro servicio a Dios en la cárcel fue más eficaz de lo que hubiera sido si nos hubiéramos quedado en libertad. Fin de la cita.
sea un aparente contratiempo, encierran a este pastor en la cárcel. Oh, no, está encerrado. ¿Qué va a pasar ahora con la iglesia? En la iglesia hay personas. Y ahí, en esas celdas, tanto carceleros como prisioneros escucharon el evangelio, tenían sus dudas, y Dios usó a este hombre mientras estuvo encerrado en esta cárcel de Bulgaria. Menciona nuevamente el autor de este libro el alcance, y ya con esto cierro, hermanos, el alcance global y la gravedad del coronavirus son demasiado grandes como para que Él, es decir, el Señor, los desperdicie. Esta pandemia ayudará a cumplir su propósito global invencible de la evangelización mundial. Claro que sí. Cristo no derramó su sangre en vano. Y Apocalipsis, versículo 5, capítulo 9, dice que con esa sangre rescató a gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. El Señor recibirá la recompensa de su sacrificio. E incluso los catástrofes, las pandemias, las enfermedades, las muertes, todo ello va a servir también para completar la gran comisión, porque donde hay crisis, donde hay desorden, donde hay dispersión, ahí también van dispersos cristianos, donde se predica el evangelio, como lo que pasó en el caso de Esteban. La iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén, ocurrió el martirio de Esteban, se empezó a perseguir a los cristianos por medio de Saulo, que después fue el gran apóstol Pablo. Y ahí todo, usted pues si lee el libro de Hechos, va a ver el desarrollo de la iglesia y cómo se cumplió. Por lo menos en ese tiempo las palabras de Cristo a sus discípulos. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Entonces, recordemos ya por último las cosas que Dios está haciendo por medio del coronavirus, hermanos. Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Dios está enviando juicios divinos específicos. Dios está despertando a su iglesia para su segunda venida, para que no esté dormida. Dios está nos está realineando con el infinito valor de Cristo. Es decir, todo lo que podemos construir en este mundo no se compara con Cristo. No tiene valor nada de lo que podamos conseguir en este mundo sin Cristo. Y lo que vimos ahora, Dios está creando buenas obras en medio del peligro. Es decir, sí, hay peligro, pero aún así, el peligro, las buenas obras en medio del peligro es lo que da ese toque especial al cristianismo. Como ya vimos aquí en estos pasajes de Mateo capítulo 5, es las buenas obras a pesar del peligro. No hay excusas para dejar de predicar el evangelio, hermanos. Y el siguiente punto que vimos fue que Dios está desarraigando para alcanzar a las naciones. Dios está sacudiendo la comodidad de muchos para que en algún momento otras personas puedan escuchar el evangelio en otros lugares. Muy bien, estos fueron los devocionales del libro Coronavirus y Cristo. Les doy gracias a ustedes doy gracias a Dios que me permitió compartirlo con ustedes, y le agradezco a usted también si estuvo atento a estas transmisiones. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero y pueda seguir teniendo la oportunidad de compartir con usted en lo que estábamos viendo antes de entrar con este libro, que eran aspectos de la historia del cristianismo. Pero pues ya veremos si el Señor me permite organizar mis tiempos para seguir compartiendo con ustedes, hermanos. Pero muy bien, esto fue todo por hoy. Espero y haya sido bendición para su vida. Vamos a orar y para ya cerrar la transmisión. Nuestro Dios, te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos permitiste estudiar este devocional, Señor. Padre, ayúdanos a descansar en tu soberanía, Padre.
y reconocer que los tiempos difíciles son también tiempos muy buenos que tú utilizas para alcanzar a más personas para la gloria de tu Hijo, para que crean en Cristo. Gracias, Señor, por tu grandeza, por tu sabiduría, Señor, que obras de maneras que para nosotros podrían ser ilógicas, Señor, pero tú eres tan grande y poderoso que te mueves de las maneras que nosotros no podemos ni imaginar. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendiga a mis hermanos que escucharon esta transmisión, a tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ya para despedirme, hay algunos anuncios. Mañana a las 4 de la tarde nuestro pastor está citando a personas que quieren ir a la célula en San José, que más tardar a las 4 estén en la iglesia, porque imagino que de ahí se van para allá. Y también a las 8 de la noche va a ser el estudio bíblico mañana también, creo que por medio de nuestro hermano Gabriel. Esas son las actividades para mañana. A las 4, célula en San José. A las 8 de la noche, el estudio bíblico. Y ya para el domingo, pues la escuela, el culto del domingo, empezando desde las 10 de la mañana con la escuela dominical en adelante. Y el servicio de la tarde a las 6 de la tarde, el domingo. Muy bien, hermanos. Fue un gusto estar con usted otro día más. Que el Señor le bendiga grandemente. Cuídese mucho. Dios les bendiga. Nos vemos.